En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. El narcotráfico es la principal fuente de financiación de las denominadas disidencias de las FARC que operan en la frontera común entre Colombia y Ecuador. Para hablar precisamente de la lucha contra las drogas y las principales preocupaciones que tiene en este momento el gobierno de los Estados Unidos, entrevistamos al subsecretario adjunto de Narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Richard Glenn. Aquí les presentamos los principales apartes de este revelador diálogo. En la sexta cumbre de las Américas, la realizada en la ciudad de Cartagena, en Colombia, la agenda estuvo marcada por una serie de cuestionamientos a lo que había sido hasta ese momento la lucha contra el narcotráfico, específicamente una evaluación si el enfoque liderado por los Estados Unidos había dado los resultados o no, o si era el momento de buscar un nuevo enfoque. Ante esa evaluación, ¿qué ha pasado en los últimos años? ¿Ha habido un replanteamiento de esa lucha contra el narcotráfico a propósito de esta sexta cumbre de las Américas que fue en el año 2002? Bueno, la lucha tiene que ser continua, ¿no? Que no es una lucha que al final se va a ganar. Las tendencias humanas es de consumir cosas ilícitas. Creo que tenemos que reconocer que va a ser una lucha continua y requiere una dedicación de todos. Yo veo que quizás el cambio que lo vamos a dar es un enfoque más en las estructuras criminales. Vamos a seguir persiguiendo al producto, a la cocaína, a la heroína, como el producto, pero tenemos que enfocarnos más en las organizaciones criminales y encontrar maneras de interrumpir su modo de negocio. Entonces, ir hacia el dinero y los frutos del crimen. Señor Richard Glenn, en este momento para los Estados Unidos, ¿cuáles son los principales objetivos en América Latina? ¿Cuáles son los países donde se centra la atención de los Estados Unidos en lo que tiene que ver con la lucha del narcotráfico? Sabemos que los cultivos de amapola en México han crecido bastante. ¿Cómo está esa lucha en el continente americano? Bueno, nos preocupa todo el hemisferio occidental, ¿no? Porque todos los países en el hemisferio tienen un rol en producir o transitar o consumir. Así que todos tenemos un papel importante. Pero claro, para nosotros ahora mismo, pues lo de la producción de heroína en México nos preocupa. La producción de cocaína, que se ha aumentado bastante, demasiado en Colombia, nos preocupa a nosotros y a los vecinos nuestros. Estamos encontrando que a traficar la cocaína por Centroamérica, el consumo ahí se está incrementando y nos preocupa. Y sé que les preocupa a ellos también. Subsecretario adjunto para temas relacionados con narcóticos de los Estados Unidos, hablemos de cifras. Me gustaría saber cuál es el último reporte que usted tiene. ¿Ha crecido el cultivo de hoja de coca, por ejemplo, en Colombia y en qué dimensión? Sí, bueno, tenemos los números de 2017, ya estamos esperando los números para 2018 y estas cifras no han salido todavía. Señor subsecretario, permítame precisarle, ¿hay un crecimiento en la última medición que ya está en sus manos? ¿Conoce usted las cifras? Bueno, yo todavía no he visto los números para 2018, que saldrán en algunas semanas o meses. Pero sabemos que desde el 2013 que el ritmo no ha sido bueno. Ha habido incrementos muy grandes y nos preocupa. Y por eso estamos tan dedicados a ayudar específicamente a Colombia y a Perú a confrontar y luchar en contra de la producción de coca. Ese aumento en los cultivos de hoja de coca coincide con un hecho que no podemos dejar de lado, y es precisamente la firma de ese modelo de paz que negociaron y acordaron el presidente Juan Manuel Santos y las FARC, uno de los grupos armados que mayor influencia tenía en el narcotráfico en Colombia. ¿A qué cree usted que responde que pese a que se firmó ese acuerdo de paz y pese a que aparentemente la guerrilla de las FARC ya se ha desmovilizado, por el otro lado sigan creciendo los cultivos ilícitos en Colombia? Y nos tiene preocupado,
¿no? Que la lucha contra la producción tiene que ser constante y por eso el Congreso sigue autorizando fondos. El presidente firma los actos que nos autorice los fondos para ayudar a las fuerzas de seguridad públicas en Colombia para luchar contra la producción. Pero sí nos tiene preocupado. Creo que o esperamos que la firma del acuerdo de paz con la FARC, pues de largo plazo puede crear el ambiente para que la gente pueda dejar de sembrar la coca y dedicarse a una forma de vivir pues lícita. Secretario, precisamente sobre este hecho, en las últimas semanas hubo una noticia muy importante en Colombia y fue la captura de Jesús Santrich, uno de los principales negociadores de ese acuerdo de paz, que según la DEA y según la Fiscalía colombiana habría reincidido, habría continuado en actividades relacionadas con narcotráfico. Se habla del envío de un cargamento de 10 toneladas de cocaína a través de México. Un envío que no fue realidad, no fue realizado todavía, pero que en este momento tiene tras las rejas a Jesús Santrich. ¿Usted qué opinión tiene sobre este hallazgo que hicieron las autoridades estadounidenses? Bueno, yo reconozco que la DEA sigue haciendo su trabajo y también el gobierno de Colombia está cooperando en ese esfuerzo y a mí pues me da pues gusto ver que esa cooperación entre los dos países para perseguir a los que violan la ley y violan pues los acuerdos van a encontrarse frente a la justicia y así tiene que ser. La firma de este acuerdo de paz también coincidió con la prohibición de la utilización de glifosato como herramienta para controlar, para acabar con los cultivos ilícitos a través de la aspersión aérea. ¿Ustedes le han solicitado a Colombia que vuelva nuevamente al glifosato, teniendo en cuenta que para el momento en el que se utilizaba esa sustancia, los cultivos ilícitos habían disminuido en Colombia? Bueno, tenemos varias herramientas a nuestra disposición. El glifosato es uno de ellos. En el pasado fue eficaz, nos ayudó a los dos países a controlar la producción de coca. Lo vimos como una manera eficaz de hacerlo, pero la decisión al final es de Colombia y el gobierno de Colombia tiene que decidir si quiere aceptar ese tipo de ayuda o no, pero estamos dispuestos. Señor Richard Glenn, y ante este crecimiento ya desbordado de los cultivos ilícitos, según los estudios que usted tiene, ¿cuál es la herramienta más eficaz para que vuelvan a disminuir? No solamente en Colombia, sino en los demás países del continente americano, donde en este momento se produce cocaína, se cultiva hoja de coca. Yo creo que tiene que ser un esfuerzo íntegro, ¿no? de todo el esfuerzo del gobierno de los Estados Unidos, tanto como Colombia, en cuanto a la aplicación de la ley, usar las fuerzas públicas de seguridad para disminuir la producción, pero también hay pues ese aspecto social de cambiar, de dar otras oportunidades de vivir una vida lícita o dedicarse a una actividad lícita para que no se sientan pues obligados o que la mejor opción supuestamente es de sembrar coca, sino que es otra cosa, cacao, café, dedicarse a algo productivo para la sociedad. Y esos esfuerzos tienen que ir mano a mano. Vamos a pasar a otro país, señor Richard Glenn, y es Venezuela. Me gustaría saber qué papel han jugado las autoridades de este país, el gobierno de este país, en la lucha contra el narcotráfico. Hay mucha cocaína que sale de Colombia y precisamente esta cocaína sale por la frontera con Venezuela y de allí sale por todo el Océano Atlántico. ¿Qué papel juegan las autoridades de ese país? Bueno, nos preocupa mucho pues lo que vemos saliendo de Venezuela. Que mucho de la droga que se produce en Colombia pasa por las fronteras de Venezuela y sale de ahí de Venezuela, en aviones, en barcos o lo que sea. Así que sí nos preocupa que Venezuela está involucrado en la exportación y que puede hacer mucho más para impedirlo. ¿Hay complicidad del gobierno venezolano en el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos?
Bueno, sabemos que según pues, las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho, pues que sí, que hay miembros del gobierno que están involucrados en actividad ilícita y se reconoce a través de esas sanciones. Señor Richard Glenn, usted me habla de un punto muy importante, dice que tiene que ver con la corresponsabilidad de los Estados Unidos en esta tragedia que representa para el continente el narcotráfico. ¿Ha aumentado el consumo de narcóticos en los Estados Unidos? Bueno, sí, estamos viendo un crecimiento en el consumo de cocaína a través del abastecimiento muy grande de cocaína, pues los precios bajan y el consumo sube. Pero también nos preocupa y el presidente hizo pues una declaración de emergencia nacional en cuanto al consumo de heroína. Para nosotros es una lucha pues muy importante. Perdimos el año pasado 62,000 personas al sobredosis de drogas de todo tipo, pero 62,000 personas, lo suficiente para llenar un estadio grande de fútbol americano allá en los Estados Unidos en un año. Así que nos está impactando y lo tenemos que luchar. Y lo bueno es que domésticamente, allá en los Estados Unidos, estamos el presidente dedicando más y más recursos a la lucha interna en cuanto a combatir el consumo, no simplemente con policía y las fuerzas públicas, sino con tratamiento, con prevenir el consumo para empezar. Así que tiene que ser una lucha integral. Al mismo tiempo, usted también me habla de un aumento en la ayuda que brinda Estados Unidos a los diferentes países de América Latina para luchar contra este flagelo. ¿Qué le responde usted a esos sectores que consideran que bajo este enfoque de lucha esta guerra contra el narcotráfico está perdida y que hay que buscar unos enfoques completamente diferentes al que ha liderado los Estados Unidos en los últimos ya más de 30 años? Yo diría que en realidad los gobiernos llevan miles de años, no 30 años, son miles de años luchando contra estas sustancias que dañan tanto a las sociedades. Yo no puedo imaginar un mundo donde se legaliza las drogas. Que un gobierno deje que su gente se dañan tanto con estas sustancias que son tan adictivos. Legalizar la heroína sería, imagínense el daño que eso haría. Hay, pero a la vez, un balance entre, como dije, como aplicar la ley en contra de estas organizaciones para prevenir la importación o la disponibilidad de las drogas, y tenemos que balancearlo con los tratamientos, la educación y la prevención. Tienen que ser los dos esfuerzos. Señor subsecretario adjunto para Asuntos de Narcóticos de los Estados Unidos, Richard Glenn, le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24. No, a usted, muchas gracias. Esos son los principales ejes de la lucha contra el narcotráfico, un flagelo que continúa siendo una amenaza en el continente americano y que genera graves consecuencias en lugares como la frontera común entre Colombia y Ecuador. Hemos llegado a la parte final. A todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @jefferson ntn24, @la noche NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.